Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Dice Daniel Berrigan: si no puedes beber de una fuente fuera de ti mismo, tu destino será la paranoia, la amargura, el odio. Todos estos te van a invadir y no te van a soltar. Hoy el Evangelio de Lucas nos enseña sobre una fuente en el que podemos aprender muchas cosas, en el que nos invita a salir fuera de nosotros y nos lleva a un lugar sagrado, nos lleva a un jardín donde se encuentran los enamorados. Quizá para algunos va a ser fácil entender esta palabra, para otros quizá pueda que sea un poquito difícil, pero todos necesitamos este lugar, un jardín para encontrarnos con ese Dios, con el que nos amó primero, con el que no se olvida de nosotros. Escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la versión del Padre Nuestro de Lucas, una oración con la que todos estamos familiarizados, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas vemos que los discípulos entendieron esta frase: orar. Se acercaron a Jesús y le pidieron que les enseñara cómo orar. Y le pidieron esto porque le veían hacer cosas que no veían hacer a ningún otro. Jesús fue, es y será diferente a todo ser humano, único. Jesús era capaz de responder al odio con el amor, perdonar de corazón a otros, soportar malentendidos y oposición sin ceder a la autocompasión y amargura, guardar en sí un centro de paz y no violencia. Ellos sabían que esto era tan extraordinario como andar sobre las aguas. Sentían que sacaba la fuerza para hacer esto de una fuente exterior a Él, por medio de la oración. Por eso te decía que si queremos aprender también es necesario salir de nosotros. El mismo Jesús lo sabía y nos enseña hoy el método, por medio de la oración, de una oración que Él mismo nos enseñó. Sabían también que ellos eran incapaces, los apóstoles, de resistir a la amargura y al odio, como nos pasa a nosotros en la vida. ¿Quién no a veces tiene esos momentos amargos o esos momentos de odio? Los apóstoles querían ser tan fuertes como Jesús. Y así le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Sin duda, se imaginaban que esto sería simplemente cuestión de aprender una cierta técnica o un método. Pero, como los evangelios aclaran, la unión con una fuente divina no es siempre fácil, pero no es imposible. Incluso para Jesús, como vemos desde su lucha en el huerto de Getsemaní, su agonía en el huerto, Jesús mismo tuvo que luchar a veces poderosamente para apoyarse en Dios. Y lo mirábamos bien cuando estaba en el Getsemaní, decía: Señor, si es necesario que yo tome de esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya.
Y cuando tratamos de no hacer nuestra voluntad es algo que da trabajo, ¿verdad? Nos hace sudar, nos hace sentir tensos los músculos, nos llenamos de desesperación, no tenemos la paciencia necesaria. Y Jesús nos enseña que todo es posible si verdaderamente queremos entrar en el combate, si verdaderamente cada día queremos retarnos. Jesús nos enseña eso. Con su amor, con su sufrimiento, con su pasión, nos da ese ejemplo. Pero cuando te digo combate, ¿qué era ese combate? La prueba para la que se estaba preparando no era como normalmente se ha creído una lucha por la decisión de si permitir que lo crucificaran o si invocar el poder divino y salvarse de esta humillación y muerte. Esa nunca fue la razón de la lucha en Getsemaní. Mucho antes, él había aceptado que iba a morir. La cuestión era cómo moriría, amorosa o amargamente. Al fin, fue una lucha para fortalecer su voluntad, de modo que moriría con un corazón lleno de amor, ternura y perdón. Y yo creo que todos queremos llegar a ese punto en nuestras vidas, ¿no? Y fue una lucha. Un resultado positivo estaba en duda. No sabíamos cómo iba a pasar todo esto. Y así es como es nuestra vida. No sabemos cómo va a pasar, cómo vamos a seguir, cómo va a surgir o cómo se va a dar el siguiente día. Pero tenemos algo que es muy valioso. Tenemos la oración. En medio de toda la oscuridad, odio, amargura, injusticia, malentendidos que lo rodearon, en medio de todo que se situó injustamente contra él, Jesús luchó con todas sus fuerzas para unirse a aquella fuente que podría darle la fuerza para resistir el odio y la violencia que había alrededor de él. Sabía de una fuente que no lo iba a defraudar, como hoy en día se nos invita a ir a esa fuente constantemente. Esa fuente fue la que le dio la fuerza a Jesús para resistir el odio y la violencia que había alrededor de él, que podía darle el corazón para perdonar a sus enemigos, esa fuente que podía darle la gracia de perdonar al buen ladrón y que podía darle la fuerza interior para cambiar la humillación, dolor e injusticia en compasión en vez de amargura. Es lo que nos enseña Jesús con esta oración tan hermosa del Padre Nuestro. Los evangelios siempre nos dicen que tenemos que permanecer despiertos. Esto es, permanecer despierto a nuestra identidad interior como amados de Dios, porque eso es lo que somos, hermanos. Somos amados de Dios y es algo que se nos olvida constantemente. Entonces esta es una identidad que Jesús hizo propia en su bautismo y que modeló su total conciencia durante todos los años de su ministerio. Fue en Getsemaní, en medio de todo lo que invita a una amnesia moral. ¿Qué quiero decir con eso? A todo aquello que hace que nos olvidemos de nuestros buenos valores. Jesús, en ese huerto de Getsemaní, en ese huerto en el que se encuentran los enamorados, Jesús consigue permanecer despierto a su realidad más profunda y a su identidad como el amado de Dios. Esa oración del Padre Nuestro es lo que nos enseña a que somos amados. Sus discípulos no sabían todavía encontrar esa fuente de una forma certera, de una forma precisa. Pero cada día se iban acercando a esa fuente que les iba a dar todo lo que ellos necesitaban para poder vivir, para poder llevar ese mensaje de Dios, convencidos de que Dios camina con nosotros. Ya habíamos escuchado cómo los evangelios nos dicen que durante la gran lucha de Jesús, cuando se dio su transfiguración, los apóstoles se quedaron dormidos. Su cansancio físico, su falta de fe. Y esto parece que nos pasa hoy en día en la vida. Nos quedamos dormidos. Pero Jesús no se olvida. Jesús es el que nos vuelve a despertar. Pedro experimentó también ese sueño en ese momento.
¿Y sabes qué? Que cuando nos da sueño en la vida es cuando hay una ausencia de oración en la vida de cada uno de nosotros. La oración debe mantenernos despiertos, lo que quiere decir que debe mantenernos conectados a una fuente fuera de nosotros, fuera de nuestros instintos, fuera de nuestros pensamientos, fuera de lo que es todo lo natural que existe. Tenemos que encontrar cómo conectarnos a esa fuente de amor, esa fuente de perdón, de no venganza, de no violencia, cuando todo dentro y alrededor de nosotros nos grita a favor de la amargura, el odio y lo que es la desesperación. Pero la oración, cuando la practicamos, cuando nos sentamos un momento cada día, cuando decimos el Padre Nuestro, créeme que algo especial, algo único pasa dentro de nosotros. Y si Jesús tenía que sudar sangre al tratar de permanecer conectado a ese Dios, a esa fuente, a su Padre, cuando fue probado, nosotros podemos esperar que nos costará lo mismo. Claro que nos va a costar lucha, agonía. A veces hasta va a haber momentos en los que queremos darnos por vencidos, porque sentimos ese cansancio, sentimos que la vida nos agota, que la vida nos aplasta. Es ahí cuando tenemos que levantarnos y pedirle al ángel de Dios que nos dé la fuerza, que cuando nos encontremos angustiados, cuando estemos en la lucha, que no nos deje. Y es ahí en la oración cuando dejamos a la fuerza de Dios hacer por nosotros lo que nuestra fuerza no puede. Hermanos y hermanas, el Señor quiere enseñarnos a orar. El Señor nos da sus palabras, el Señor nos da su Padre Nuestro. Un Padre Nuestro que tiene que analizarse y que tiene que entenderse y que tenemos que encarnar todos los días. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente día. Amén.